te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Colosenses capítulo 3. Cuando lo tengas listo, nos ponemos de pie. Venga tu reino aquí, Señor. Te preparamos un lugar. Capítulo 3. Ok, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo Yo lo voy a estar leyendo en la versión de las Américas. Dice así: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Amén. Tomemos asiento. Yo quiero, como antes de entrar en el tema que vamos a estar hablando hoy, yo quiero hacer como un pequeño resumen de todo lo que he venido tratando en estos últimos días en el libro de Colosenses. Desde hace unos meses atrás, Dios puso en mi corazón la necesidad de que nosotros comprendiéramos más a fondo la obra de Jesucristo en nuestra vida. Porque cuando nosotros comprendemos más a fondo la obra de Jesucristo en nuestra vida, también tenemos que comprender hasta dónde espera Dios que lleguemos y hasta dónde podemos llegar nosotros. Pero es necesario que nosotros comprendamos la obra de Jesucristo en nuestra vida para poder hacer eso, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos estado diciendo? Si usted observa el capítulo 1, solamente voy a hacer un recorrido muy rápido, porque Colosenses es un libro muy corto. Si usted observa el capítulo 1, al principio, en los primeros versículos, Dios ya nos llamó santos a través de Pablo, llamó al pueblo creyente santo, ¿ok? Y a ese pueblo santo lo llamó santo porque, según el versículo 4 del capítulo 1, habían creído en Jesucristo. Lo que los hacía santos era su fe en Jesucristo, y a través de esa fe en Jesucristo ellos habían recibido, según el versículo 13 del mismo capítulo 1, ser librados de todos sus pecados, a ser redimidos, digámoslo así, y tener perdón de todos sus pecados. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 12 dice también, perdón, en el 14 en el que acabé de mencionar, y en el 13 dice que fueron trasladados, o fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces yo quiero que usted vaya como interiorizando lo que le estoy diciendo, que es un resumen de lo que vengo haciendo. Entonces, Pablo nos está llamando santos por nuestra fe en Cristo. Esa fe en Cristo nos llevó a nosotros a recibir, a poder que se activara en nosotros ese perdón de pecados, esa redención, y esa fe en Jesucristo, el haber creído en Jesús, hizo que el Hijo de Dios pudiera llevarnos a vivir en el reino de la luz y sacarnos del reino de las tinieblas. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 21 dice que nosotros antes de Cristo éramos enemigos de Dios y habíamos estado en rivalidad con Dios. Pero dice ahí en el versículo 21 que a través de Jesucristo Él nos reconcilió y nos presentó delante del Padre sin mancha, limpios. Y aparte de eso, que yo predicaba hace poquito de eso, a través de esa obra que Jesucristo hace en nuestras vidas, ahora Cristo entra a vivir dentro de nosotros.
Y al vivir dentro de nosotros, dice ahí ya en el capítulo 2, versículo 11, que circuncida el cuerpo carnal pecaminoso, o sea, rompe con la atadura de naturaleza carnal, rompe con la inclinación que nosotros tenemos al pecado, con la dependencia, con la naturaleza. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, éramos por naturaleza hombres de desobediencia, pero Jesucristo, a través de su sacrificio y de morar en nosotros, rompe eso y nos liberta de ser esclavos del pecado. Y además de eso, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 14, perdón, en el versículo 12, dice que con él somos sepultados y resucitados a una nueva persona a través de la fe en Jesucristo. Y que Jesús, versículo 14 del capítulo 2, anula toda el acta de pecados que estaban en el cielo en contra de nosotros, la rompe, la lava con su sangre, la cancela, la clava en la cruz y ahora desautoriza a todo principado y potestad que tenía autoridad para gobernar sobre nosotros. ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Por lo que acabamos de leer. Porque en el capítulo 3, versículo 3 dice: porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo. Yo quiero que usted escuche esa expresión que estoy diciendo. Según todo lo que yo le acabo de explicar, según la obra de Jesucristo en la cruz y según mi fe en Cristo, yo he muerto al pecado. Yo he muerto a estar dependiente o esclavo de las cosas del mundo. He muerto a eso. No me estoy muriendo, ya me morí. Es decir, que el pecado ya no señorea, no domina sobre mí. Y es muy importante que usted y yo tengamos eso claro. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito ahora sí, donde vamos a empezar esta enseñanza. ¿Y qué es lo que dice el versículo 5? Mire cómo lo dice en la versión de las Américas, por eso lo quise leer en la versión de las Américas. Por tanto, considera los miembros de tu cuerpo terrenal como muertos. Por tanto, entonces, considera cada extremidad de tu cuerpo, cada extensión de tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo muerta. Aquí, en este globo terráqueo, aquí, a nivel terrenal, cada parte de mi cuerpo muerto. Es decir, no tiene el poder del pecado, no tiene el poder de los deseos, influencia sobre mí. Yo me morí al mundo. Yo me morí a los deseos de este mundo. Yo me morí a la influencia del mundo sobre mi vida. Yo me morí. Se canceló. La palabra muerto ahí significa que está, dice, detenido completamente. No puedo ser influenciado por los deseos de esta tierra. Por eso es que es muy importante. Y vuelvo y lo repito. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos todo lo que yo le acabo de explicar. Porque lo que Pablo está diciendo, por eso es que lo quise leer en la versión de las Américas, porque en la versión Reina Valera dice haced morir, pero la versión en el griego dice ya está muerto. Entonces compórtese así. Compórtese como si los deseos ya se murieron en la vida suya. Compórtese como que usted vive acá en la tierra, pero ninguna parte de su cuerpo se presta para los deseos de esta tierra. Se deja manipular por los deseos de esta tierra. Se deja influenciar de los deseos de esta tierra. ¿Y por qué
Es necesario que nosotros entendamos eso, porque vamos a mirar y hoy vamos a hablar específicamente acerca de que los deseos no me gobiernan. Los deseos no me gobiernan. Y es muy importante que nosotros como cristianos aprendamos a ser más firmes respecto a nuestra vida espiritual, porque Cristo hizo todo lo necesario para que usted y yo podamos tener una vida firme espiritualmente y entender que Dios rompió la atadura que hacía que los deseos pudieran gobernarnos. Los deseos no nos gobiernan. Entonces, ¿por qué quise colocarle los deseos no me gobiernan? Porque vamos a analizar las 5 áreas que toca el versículo 5. ¿Cuáles 5 áreas toca el versículo 5? Dice ahí, ¿a cuáles deseos yo estoy muerto? Dice ahí, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia. Usted y yo, a esas 5 cosas tenemos que estar muertos. Usted y yo, a esas 5 cosas ya hemos muerto. Ahora, vamos a mirar algunas características de estas 5 cosas. ¿Por qué? Porque las 5 cosas tienen una característica en común. ¿Y cuál es la característica en común? Deseos. Mire, la palabra fornicación, que podríamos decir que es muy tremendo lo que le voy a explicar. La fornicación tiene que ver directamente con pecados sexuales, ¿cierto? Pecados sexuales como la prostitución, como el adulterio, como la inmoralidad sexual, como la masturbación, la pornografía, como cualquier tipo de desorden sexual. Con eso tiene que ver todo lo que tiene que ver con fornicación, infidelidad, relaciones sexuales ilícitas, todo lo que tenga que ver con sexualidad. Ese es el primer pecado que menciona ese versículo 5. El último pecado que menciona el versículo 5 es la avaricia. Pero la avaricia tiene que ver cuando yo tengo un deseo desmedido de poseer. Y no me importa yo por encima de quién tengo que pasar para obtener lo que yo quiero, incluyendo desórdenes sexuales. Es decir, la avaricia tiene que ver con un egoísmo altísimo donde mi deseo se pone por encima de lo que sea y del que sea. Entonces, por decir algo, si mi deseo es de plata y tengo que explotar gente para conseguir plata, la exploto. Si mi deseo es de conseguir una mujer que no es mía y tengo que pasar por encima del marido de ella, pues paso por encima del marido de ella, porque es que yo tengo ganas de poseerla a ella o de poseerlo a él. Es un deseo de poseer desmedido. Eso es avaricia. Por eso aplica tanto a la sexualidad como a la parte económica, como a la parte de bienes materiales, como a la parte de títulos universitarios. Como la avaricia es ese deseo de más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de lo que sea. Y entre esas dos palabras, entre fornicación y avaricia, se colocan 3 palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Son impureza, pasiones y malos deseos. Si usted observa, las 3 palabras tienen el mismo enfoque: deseos malos. La impureza tiene que ver con las malas intenciones en un sentido moral. Eso es impureza. Cuando yo quiero hacer algo mal, cuando quiero ensuciarme, digámoslo así. Pero la impureza también está relacionada con la sensualidad. Entonces mire cómo relaciona. Yo quiero hacer algo mal, malas intenciones, y me quiero contaminar, porque la impureza es contaminación. Me quiero contaminar, hablando de deseos, deseo poseer lo que sea, pero al mismo tiempo sensualidad. Mire que está relacionado con cosas sexuales. La palabra pasiones tiene que ver con un deseo desenfrenado, ¿cierto? Con un deseo excesivo de lo prohibido, de lo depravado, de lo incorrecto, porque ahí dice específicamente
pasión, perdón, ahí dice sí, pasiones, tiene que ver con un deseo, perdón, ahí me equivoqué, un deseo de la mente que a veces me lleva a sufrir. Entonces, ¿de qué seguimos hablando? De algo que yo quiero, de algo que yo deseo, que a veces lo tengo solamente en mi mente, pero lo deseo mucho. Y esa palabra pasiones también está relacionada con lujuria. Entonces ahora vuelvo y digo, por un lado, lo que yo deseo. Y tengo tanto metido eso en mi mente y lo deseo tanto que hasta me pone a trasnochar, no duermo. Pero también está asociado con algo sexual, lujuria. Y los malos deseos, esos sí son los deseos desenfrenados, prohibidos, repugnantes, y también los asocian con lascivia. Entonces volvemos a tocar deseos excesivos de tener algo, avaricia, y también volvemos a tocar cosas que tienen que ver con cosas sexuales. Por eso esos 5 pecados se relacionan y en común tienen lo mismo: desear y desear y desear y desear. Entonces el Señor está diciendo a través de Pablo: usted a eso ya se murió. Si usted me ha recibido a mí en su vida, usted a eso ya se murió. Eso sobre su vida no puede tener ya influencia. ¿Por qué? Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque si usted, habiendo creído en Jesucristo, todavía conserva estas pasiones, todavía conserva estos deseos excesivos, estos deseos que lo trasnochan, estos deseos que lo hacen sufrir, estos deseos que lo hacen actuar de maneras incorrectas, estos deseos que lo hacen tratar mal a otras personas, entonces usted va a hacer que la ira de Dios venga sobre usted. Porque usted, a pesar de que es cristiano, a pesar de que viene a la iglesia, todavía está comportándose como un hijo de desobediencia. O sea, dice que es cristiano, dice que ha recibido a Cristo en su corazón, dice que ha nacido de nuevo espiritualmente, pero resulta que todavía se comporta como un hijo de desobediencia. Pregúntese por un momento, ¿por qué Pablo llama a las personas que se dejan dominar por las pasiones hijos de desobediencia? Pablo llama a las personas que se dejan dominar por las pasiones hijos de desobediencia porque la palabra desobediencia significa 2 cosas en primer lugar. 1, obstinado. Cuando una persona todavía se está dejando manejar por las pasiones, habiendo recibido a Cristo en su corazón, es una persona que está siendo terca, porque ya Cristo rompió la atadura que usted tenía a las pasiones, pero usted quiere seguir deseando cosas que no necesita estar deseando, buscando cosas que no necesita estar buscando, dándole prioridad en su vida, cosas que no necesita estarles dando prioridad. Entonces Dios llama a esas personas, personas obstinadas, personas, mire, la palabra desobediencia ahí significa impersuadible. ¿Qué significa impersuadible? No haga esto, no se meta por ahí, no vaya allá. No oye, no ve, no entiende. Esa no es la manera en que se hacen las cosas. Cuando viene la palabra de Dios y le habla y le muestra lo que el Señor te está mandando es hacer esto, pero vos no haces caso, estás actuando como un hijo de desobediencia, estás actuando como una persona impersuadible. Y al estar actuando como una persona impersuadible, estás siendo presa nuevamente de tus deseos, nuevamente de tus impulsos, nuevamente de tus pasiones, nuevamente de tu avaricia. Porque no te estás dejando gobernar por la palabra de Dios. Entonces, si no te gobierna la palabra de Dios, ¿qué te gobierna? ¿Tú mismo?
¿Qué te gobierna? ¿Tu yo? ¿Qué te gobierna? ¿Tu carne? Entonces Dios a las personas que no están efectuando, no están vivificando, que ya han muerto al pecado, que ya han muerto a estas pasiones, están actuando como personas obstinadas, como personas tercas, como personas que son impersuadibles, como personas que están rechazando la voluntad de Dios, porque se están dejando gobernar por sus deseos y no por la palabra de Dios. Pero la palabra desobediente ahí también significa, en segundo lugar, una persona incrédula. Y mire, iglesia, ¿por qué nosotros seguimos dejándonos gobernar por las pasiones y no por la palabra de Dios? Y seguimos siendo tercos, llevados de nuestros caprichos, porque nosotros no creemos la palabra de Dios. Y mire, a mí esa parte me ha tenido pensando mucho en estos días, porque nosotros decimos, sí, yo tengo fe, pero como hablamos el viernes con los jóvenes, pura fe emocional, pura fe aquí mientras cantamos una canción bonita, pura fe mientras leemos una promesa, gloria a Dios, aleluya. Pero apenas viene el problema, ¿dónde está la fe? Apenas viene la angustia, ¿dónde está la fe? Apenas el hijo se enferma, ¿dónde está la fe? Apenas me quedé sin trabajo, ¿dónde está la fe? Apenas no me llega la plata que necesito, ¿dónde está la fe? Y el Señor dice, ustedes están siendo personas, hijos de desobediencia, si todavía se están dejando gobernar por las pasiones y no están estableciendo mi palabra como realmente el fundamento, el pilar de su vida. Entonces te está diciendo, en primer lugar, si ustedes están dejándose llevar de esas pasiones, la ira de Dios va a venir sobre ustedes, porque ustedes ya recibieron a Cristo en su vida, pero siguen actuando como hijos de desobediencia. Pero en segundo lugar, dice ahí en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está usando los verbos que está usando ese texto bíblico ahí? ¿En qué tiempo los está usando? En pasado. Está diciendo, mire, ustedes andaban en esas pasiones, ustedes andaban en esos deseos desenfrenados, ustedes andaban en esa avaricia, en esa fornicación, en esa impureza. Andaban cuando estaban muertos en pecados, cuando vivían en el pecado. Pero yo ya los maté al pecado y ustedes no tienen por qué andar así. Por eso es que Pablo está diciendo, el cristiano, el que entendió Colosenses 1 y 2, ya se murió a la manera de vivir pasada. El que reconoce y entiende a Jesucristo en su vida como lo debe entender, ya se murió a las pasiones. Ya no vive así. Así vivía, pero ya no vive de esa manera. Ahora, no sé si usted se estará preguntando esto, pero una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos es, ¿y entonces por qué yo no estoy en ese estado espiritual? Y entonces, porque yo sí he recibido a Cristo en mi vida, y si Cristo ha hecho todo eso por mí, perdón de pecados, redención, me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, rompió en mi vida la naturaleza de pecado, vive en mí, anuló el acta de decretos que había en contra de mi vida, ¿por qué mis pasiones me siguen gobernando? ¿Por qué si aquí dice que usted ya se tiene que considerar muerto a esas pasiones, que se tiene que considerar muerto a esos deseos desenfrenados, que se tiene que considerar muerta esa fornicación y muerta esa avaricia, usted por qué todavía
vive pegado de un montón de deseos. Entonces, yo quiero hoy que nosotros profundicemos en esa parte. Y esa es la parte donde nosotros vamos a entrar hoy. Y mire, yo quiero empezar contándole lo siguiente. Mi amor, ¿me pones la primera imagen, por favor? La de identidad. Yo quiero empezar contándole lo siguiente. Mire, nosotros cometimos un gran error. Y ese error sucedió con Adán y Eva. Está en el escritorio. ¿Qué error sucedió con Adán y Eva? Todos los seres humanos tenemos algo que nosotros vamos a llamar identidad. Todos los seres humanos tenemos algo que llamamos identidad. Eso es lo que nosotros llamamos nuestra identidad interna. Así somos por dentro, como un triángulo que necesita 3 áreas: amor, que se lee allá arriba, falta de amor; valoración, que se lee desvaloración aquí; y suficiencia, que aquí se está leyendo autosuficiencia. Todos los seres humanos necesitamos esas 3 cosas. Pero un día el hombre decidió sacar a Dios del centro de su identidad. Decidió sacar a Dios del centro de su vida. Y cuando el hombre decidió sacar a Dios del centro de su vida, ¿dónde se puso él? ¿O a quién puso en el centro? A sí mismo. ¿Sabe por qué las pasiones nos gobiernan? Porque realmente Colosenses 1 y 2 tiene que suceder para que las pasiones no nos gobiernen. ¿Y qué es Colosenses 1 y 2? Que usted saque del centro su yo y ponga en el centro, permita a Cristo estar en el centro de su vida. Porque cuando el yo está en el centro de la vida de nosotros, el yo es egoísta. Y el yo tiene una característica: nunca se llena. Si tiene cosas materiales, quiere tener más cosas materiales. Si tiene un esposo o una esposa bonita, quiere tener otra más bonita. Si tiene un celular de esta gama, ahora quiere tener otro de mayor gama. Si comía antes carnita y pollo, ya quiere comer pescado y calamares. Si antes comía una vez al mes en restaurante, ya quiere comer 4 veces al mes en restaurante. El yo no se llena. Y hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no ha puesto a Cristo en el centro de su vida. Entonces el yo sigue gobernando. Y si usted lee aquí abajo, cuando el yo insatisfecho gobierna, ¿cómo se siente? Vacío. ¿Y qué tiene que estar haciendo? Llenando vacíos. Como se siente insatisfecho, tiene que estar llenando vacíos. ¿Por qué? Porque por más cosas que busca, siempre se siente desvalorado, siempre se siente rechazado, siempre se siente inadecuado, siempre tiene problemas de amor propio, siempre tiene problemas de inseguridad, siempre tiene problemas de complejos. Y entonces el hombre tiene que llenar sus vacíos. Y mire, yo voy a leer a favor de usted, antes de que pasemos a la siguiente imagen. Yo voy a leer a favor de usted Romanos capítulo 1. Y yo le quiero mostrar a usted cómo los mismos pecados que están mencionados en Colosenses capítulo 3 están en Romanos capítulo 1, donde se originó el pecado. En Romanos capítulo 1 dice así: mire lo que dice:
como el hombre no quiso, mire, el Romanos empieza diciendo, la ira de Dios, dice como en el versículo 18, la ira de Dios viene sobre todas aquellas personas que detienen la injusticia. Acuérdense que yo le acabé de leer en Colosenses 3:6 que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí nos está diciendo lo mismo. La ira de Dios viene sobre todos los que hacen injusticia. ¿Y cuál fue la injusticia que hicieron los hijos de Dios? O la injusticia que hicieron los hombres. Dice Romanos capítulo 1. No quisieron tener en cuenta a Dios. A pesar de que había hecho toda la creación, a pesar de que los había creado a ellos, no quisieron tener en cuenta a Dios. Y no quisieron darle gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho por ellos. En otras palabras, ¿lo sacaron de dónde? Del centro de sus vidas. ¿Eso no fue lo que hizo Adán y Eva? No quisieron agradecerle a Dios por todo lo que les había dado. Ni le dieron gracias por esa creación que les había dado, sino que dijeron: qué rabia que no podamos comer de ese árbol, yo quiero ser como Dios para que no me mande Dios. Y sacaron del centro de su vida a Dios. ¿Y qué pasó cuando el hombre sacó del centro de su vida a Dios? Según Romanos capítulo 1 versículo 23 dice: por consiguiente Dios los entregó a la impureza. Ya la leí en Colosenses. Y en la lujuria, esa es la otra palabra que está en Colosenses, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Eso es un pecado qué? Sexual. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Ya también la leí en Colosenses. ¿Y cómo los entregó? Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma forma, los hombres, abandonando el uso natural de su mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. ¿Qué pecados son esos? Sexuales. Y entonces termina diciendo en el versículo 29, estando llenos de toda injusticia, maldad y avaricia. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que cuando nosotros sacamos del centro de nuestra vida a Dios, lo que se nos alborotan son las pasiones desordenadas. Lo que se nos despierta en la vida son las pasiones desordenadas. Y nosotros empezamos a sentirnos insatisfechos, vacíos. Y empezamos a desear cosas, a desear. ¿Para qué? Para llenar vacíos. Y esos vacíos nunca se van a llenar, porque el único que llena ese vacío se llama Jesucristo en el centro de mi vida. Ese es el único que llena vacíos. Pero como el hombre no quiere a Jesucristo en el centro de su vida, entonces es una persona desenfrenada que nunca está contenta con lo que quiere y quiere otro poquito más. Y el cristiano que debería tener a Cristo en el centro de su vida vive en el mismo desorden, jalado por deseos, porque viene a la iglesia, pero Cristo no está en el centro de su vida. ¿Y qué sucede cuando usted y yo tenemos deseos, insatisfacción y vacíos? Regálame la otra imagen, mi amor. Mire, yo le voy a mostrar cómo estamos llenando hoy. Se llama identidad. ¿Cómo estamos llenando hoy? Quizás usted no alcance a leer muy bien ahí, pero mire, yo quiero que usted piense en lo siguiente y que me escuche muy claramente lo que yo le voy a decir. Cuando una persona vive en sus pasiones, vive en sus deseos, vive en sus maneras desenfrenadas de ser, porque el yo está en el centro, una de las cosas que caracteriza eso es que debido a que es egoísta, pisotea a los demás, porque lo único que le importa es sentirse bien él mismo. Pregunta y empieza a preguntarse con esa imagen que está ahí: ¿cómo está llenando usted sus vacíos? ¿Con qué deseos los está llenando? Y voy a arrancar con la primera parte. La parte de arriba dice: ¿cómo compensas tu inseguridad? ¿Complaciendo a otros? Mire, hay gente que para llenar los vacíos
se dedica dizque a complacer a otros. Sí, señor, no, señor, bueno, señor, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Un tintico, yo le ayudo, ¿cómo le sirvo? Y se cree tan buena gente. No, 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 está llenando un vacío y se vuelve un sirviente de los demás para que le hagan sentir grande. Está compensando. Y si se pone a reflexionar, no lo está haciendo por los demás, está haciendo para sentirse bien a sí mismo. Hay otras personas, y eso lo hacen mucho las mamás, que se echaron una responsabilidad encima. Todo el tiempo sienten que tienen la responsabilidad, tienen un vacío, y entonces son los responsables de todo. Es que a mí me toca todo, es que todo es que todas las responsabilidades me las echan a mí, es que si yo no hago nadie hace, y se siente víctima cuando lo único que está haciendo es llenando sus deseos de insatisfacción. Hay otras personas que son perfeccionistas, todo lo tienen que hacer perfecto y están llenando vacíos de sentirse incapaces, haciéndolo todo perfecto. ¿Y cómo hacen sentir a las demás personas? En ese deseo de sentirse capaces, de llenar ese vacío de incapacidad, que los demás son unos, porque no hacen las cosas perfectas. Es que ustedes no me mantienen todo desordenado, yo pongo aquí, ustedes me lo quitan, no son capaces de dejar las cosas donde son, es que consideran uno como se mata. Y no estoy hablando de pecados sexuales, aquí todavía no he tocado eso. Estoy tocando las pasiones, estoy tocando los deseos, que debido a que nuestro corazón no está en el centro de Jesucristo, seguimos desarrollando, seguimos votando. Entonces también hay personas que la forma de llenar deseos, que la forma de llenar vacíos es con autolástima, con agresividad, con el control de otros, con el activismo. Quieren dominar a la gente y esa es la forma en que llenan el vacío. Ese es su deseo. Aquí se hace lo que yo mando y punto, y usted no se me sale de lo que yo le digo porque es así y ya. Y manejamos un montón de comportamientos dañinos con los demás. Pero miremos otras formas en llenar deseos. ¿Cuántas personas no están llenando deseos, no están llenando vacíos, no están llenando pasiones desordenadas, o no están llenando esos vacíos con relaciones nocivas, con noviazgos tóxicos? Y esa es su pasión, ese es su deseo desordenado, el tener relaciones de dependencias excesivas, donde usted tiene que llenar esos vacíos apegándose a una persona, y mejor dicho, si esta persona se va, yo me muero. Y esa es su pasión, ese es su deseo, ese es su impulso desenfrenado. Eso es lo que lo hace sufrir por la noche. Porque si se me va esta persona, si no me quiere, si no hace las cosas como yo quiero, entonces yo me muero. Pero ¿cuántas personas están usando la comida, la televisión, las drogas, el cigarrillo, el ministerio, el teléfono, ese tipo de deseos para llenar vacíos? El trabajo, conseguir cosas materiales, deseo esto, deseo aquello, quiero comprar esto, quiero tener aquello, quiero hacer esto, quiero dormir más, quiero tal cosa. ¿Por qué? Llenando vacíos, porque Cristo no está en el centro de su corazón. ¿O cuántas personas están teniendo problemas de fornicación, pornografía, masturbación, adulterio, homosexualismo, deseos desenfrenados sexuales, llenando vacíos, llenando inseguridades? ¿O cuántas personas están practicando brujería para que le entreguen el amor de su vida, para que le entreguen el negocio, porque eso es que le tienen envidia y lo tienen en la ruina, para llenar vacíos? Mire, iglesia, nosotros
no tenemos por qué ser dominados ni por las drogas, ni por el cigarrillo, ni por la televisión, ni por los celulares, ni por el trabajo, ni por el ministerio, ni por los bienes materiales, ni por la pornografía, ni por la masturbación, ni por la lujuria, ni por los desórdenes sexuales, ni por la homosexualismo, ni por una relación tóxica, ni por una forma, un carácter, una forma de tratar a los demás. No tenemos por qué ser gobernados por eso, porque si Cristo vive en nosotros, eso no nos tiene, esas pasiones no nos tienen por qué dominar a nosotros. Pero es necesario, iglesia, es necesario que nosotros tomemos la decisión de verdad poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida, de verdad no seguir permitiendo que esas cosas vengan y nos dominen a nosotros, porque es que esas cosas ya no nos dominan. Entonces la pregunta que yo le hice ahorita al principio, o más bien como a la mitad, es que yo le dije: ¿por qué el cristiano, si todos esos deseos, si todas esas impurezas ya Jesús las mató en la cruz del Calvario, por qué nosotros seguimos pegados de eso? Y mire, solamente quiero terminar diciendo esto: si nosotros realmente queremos ser libres de esas cosas, de malos deseos, de desenfreno, de impureza, de pasiones desordenadas, de avaricia, de fornicación, si realmente queremos vivir en libertad de eso, entonces primero que todo, realmente decida que Cristo entre al centro de su vida. Así usted lleve 10 años bautizado, realmente acepte a Cristo en el centro de su corazón. Pero en segundo lugar, cuéntele a Dios con qué pecados y con qué deseos usted está luchando en este momento, y arrepiéntase. Mire, yo le puse algunos ejemplos ahí. ¿Cuál es su pecado? Ese vacío lo lleva a ser una persona que en su forma de relacionarse con los demás es incorrecta, o es perfeccionista, o es controladora, o es agresiva, o es víctima, o es la que hablábamos ahorita ahí, que quiere a toda hora ser la mártir, la responsabilidad, tengo que complacer a todo el mundo. ¿Cómo está llenando usted sus vacíos? Arrepiéntase hoy de esas cosas que usted está haciendo, de esa manera desordenada, desenfrenada en que usted está actuando. ¿Quiénes de acá están teniendo una pasión incorrecta en una relación sentimental o en una relación familiar? Quizás no es con su novio, su novia, su esposo, quizás es con sus hijos, y usted está ahí llenando vacíos en un deseo desenfrenado de tener el control, de dominar a sus hijos, de dominar a su cónyuge, o de dejarse dominar de su cónyuge, dejarse dominar de sus hijos. ¿Quiénes de ustedes hoy, en este momento, a causa de sus vacíos, están cayendo en pecados sexuales? ¿Qué pecados sexuales está teniendo usted? ¿O qué vicios? ¿Sabe? Dentro de los vicios que mencionaban ahí, mencionaban el café. Claro, es que el tinto también se puede volver un vicio. ¿Quiénes de ustedes, para llenar ansiedades, para llenar vacíos, están teniendo esas cosas, esos deseos desenfrenados de un cigarrillito, de un traguito? No, de ver televisión ahí como unos zombies, de dormir como unas marmotas que duermen más que quién sabe qué, de estar haciendo cosas,
de estar adquiriendo cosas materiales? ¿Quiénes se están volviendo, perdónenme la expresión, esclavos del ministerio en la iglesia para llenar vacíos? ¿Quiénes se están volviendo esclavos del trabajo, de una posición, de tener plata en el bolsillo para llenar vacíos? Y yo quiero invitarle a que usted confiese sus pecados, pero también quiero invitarle a que usted hoy le diga al Señor cuáles vacíos, cuáles vacíos. Si usted está tan pegado al celular, ¿cuál vacío está tratando de llenar? ¿Soledad? ¿Cuál vacío está tratando de llenar? Cuando trabaja tanto, si eso es tan agotador, ¿cuál vacío está tratando de llenar? Es que siente que es inadecuado cuando trata de ser tan perfeccionista y todo lo tiene que hacer perfecto porque si no nadie me quiere. ¿Cuál vacío está tratando de llenar? ¿Cuál vacío está tratando de llenar cuando tiene desórdenes sexuales? Cuando tiene que dormir con una mujer y luego con otra y luego con otra. O la que tiene en la casa no le satisface y se tiene que masturbar para llenar el vacío. ¿Cuáles vacíos? Dígale al Señor cuáles vacíos. Que esos vacíos no lo están dejando a tener a Dios en el centro de su vida. ¿Cuáles vacíos estás tratando de llenar? Y dígale al Señor hoy: Señor, yo ya no voy a dejarme gobernar de mis pasiones. ¿Por qué tratas? Mire, iglesia, yo quiero invitarle a analizar en este momento. ¿Usted por qué trata a ciertos miembros de su familia como los trata? ¿Cuáles vacíos estás tratando de llenar con esa pasión desenfrenada? Porque a veces la pasión desenfrenada es hacer sentir al otro mal. Ese es el deseo que tengo, que el otro se sienta chiquito, para que sepa quién manda aquí, yo. ¿Cuál es el deseo? Toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu